pero lo que tienes que hacer es dejar que la gente de alguna manera sea capaz de abrirte el corazón y de abrirte lo que está pensando, porque la mayor parte de la gente está constantemente a la defensiva, porque exponer tus sentimientos es exponer una vulnerabilidad. En algún lugar de un gran país. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de un libro muy bueno, piénsalo otra vez, Think Again, de Adam Grant. Un libro, pues, que podríamos decir que bebe de otros libros o que son primos hermanos de libros como El ego es el enemigo, libros pues, sobre sesgos, Dale Carnegie, incluso de pensar en sistemas, con capítulos y temas como las entrevistas motivacionales, cómo ganar una discusión, o también habla de la seguridad psicológica. Y sobre todos estos temas y muchos más vamos a hacerlo con un invitado de honor, con Javier Recuenco. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. ¿Qué tal, Adrián? Muchas gracias por invitarme, un placer. Me dijiste que era uno de tus libros favoritos, de hecho. Sí, porque lo has dicho tú, en realidad es una especie de compendio y selección, de wrap-up, una especie de recogida global y síntesis global de un montón de ideas, de un montón de sitios que me han interesado durante mucho tiempo. Que además muchas de ellas las aplicas, aunque ya hablaremos de ello en la segunda parte, sobre algunas de las cosas de tus proyectos que te dedicas. Y bueno, es que el libro ya me gusta cómo empieza porque dice una frase que es: habla como si tuvieras razón y escucha como si estuvieras equivocado. Es decir, cuando tú estás escuchando a la otra persona, piensa que tú estás equivocado, ¿no? Entonces de esa forma escuchas a la otra persona con todos los sentidos. A ver, él habla de dos... Hay dos hechos aislados que a mí me recordaron mucho cuando lo leí. Él menciona además la parte de humble confidence, que es un tema de humildad confiada, de humildad segura, que me resonaba mucho porque tiene mucho que ver con cómo exponemos nuestras ideas. Hay dos o tres cosas que me venían a la cabeza mientras yo leía el libro de Grant, ¿no? Una, me acordaba del libro de Matthew Stewart, el de que hablo yo siempre sobre consultoría, que es el mito de la consultoría, de Management Myth, ¿no? El mito de la gestión. Y él hablaba de que él le rechazaron en un trabajo al que, digamos, quería él un trabajo en un proceso de selección en McKinsey, porque al socio no le pareció que hablara con la suficiente seguridad. Sí. ¿Vale? Entonces Matthew lo cuenta diciendo, oye, no, vamos a ver, es que sobre este tema cualquiera que hable con seguridad y rotundidad directamente es que no sabe de lo que está hablando. Pero sin embargo, él sabía perfectamente que parte del negocio de McKinsey consiste en transmitir a la gente seguridad sobre una serie de cosas sobre las que no hay seguridad. Que es imposible, sí. Es absolutamente imposible. Yo cuando me leía el libro de Adam Grant lo que veía era una especie como de Macedonia de frutas que a mí ya me habían gustado de manera individual, cada una de ellas. Exacto, me pasó exactamente igual. O sea, y alguien que no se haya leído a Kahneman o alguno de estos, si se empieza leyendo este libro le va a explotar la cabeza, yo pienso. Y habla, pues eso sí, de muchos sesgos, de falacias. Por ejemplo, el de la falacia de la primera intuición, ¿no? Que pensamos que la primera respuesta es la correcta, ¿no? Por ejemplo, en un examen, ¿no? No borrar y decir, no. Con la primera respuesta que me ha venido a la mente o la primera solución que se me ha ocurrido, ya es correcto, cuando se ha visto que no. No, bueno, ahí de hecho, por ejemplo, ¿sabes de quién me acordé? Me acordé mucho de Óscar Nebreda, que es un dibujante del Jueves de la vieja guardia, ¿no? Del profesor Cojociano, y, bueno, del Jueves cuando era el Jueves. Y él hablaba de Iba y decía que de otro, el de My Máquina Baja, Historias de la puta mil y todo eso. Y él decía que Iba le contó una cosa que era, por muy bueno que te parezca el primer gag, nunca es el bueno. Tíralo. O sea, el primer gag, aunque te parezca absolutamente genial, dale una vuelta y vuélvelo a pensar porque siempre hay otro gag mejor o hay otra manera mejor de solucionar esa solución cómica. Es por supervivencia, por evitar energía, volver a pensar. Gastas energía, entonces el cerebro no quiere que gastes. A ver, es que todas las falacias vienen derivadas del mismo tema, que es que el cerebro es un auténtico consumidor de energía salvaje.
el 25% de las calorías y del consumo energético del cuerpo lo utiliza el cerebro. Entonces, ahora mismo es cuando empezamos a tener acceso al azúcar. En aquel momento teníamos, por eso hay tantísima recompensa en nuestro cerebro a los productos azucarados, porque el cerebro necesita energía, pero en aquel momento no teníamos gran acceso al azúcar como tenemos ahora mismo. Entonces, la mayor parte de las falacias son atajos mentales del cerebro para ahorrar, obtener energía, que en tiempos de escasez de energía nos ayudaban a evitar un gasto excesivo, lanzamiento de heurísticos y programas almacenados en nuestro cerebro, pero que ahora en un entorno de exceso de energía lo que nos hace llevar es normalmente a errores de apreciación, a errores de cómputo de riesgo y a errores en general de evaluación de qué es lo que está ocurriendo en realidad. Sí, sí, sí. Sesgos todo el día. Yo cuando la primera vez que fui consciente de ello, luego me daba cuenta y aluciné. También me gusta Adam Grant, que dice que cuando hablamos y cuando pensamos tenemos 3 actitudes, que son predicador, de fiscal y de político. Predicador era el de como proteger tus creencias, ¿no? Lo que tengas más arraigado y que acabas soltando un sermón, ¿no? Y que cambiar de opinión está visto como una debilidad moral. Luego está el fiscal, que es cuando nos dedicamos pues, a buscar los puntos débiles de la otra persona, de sus argumentos, ¿no? Porque cambiar de opinión ahí es aceptar la derrota. Y luego está también la actitud que tenemos de político, cuando buscamos el apoyo de otras personas, ¿no? Para nuestra campaña, para nuestras ideas, ¿no? Y que siempre estamos con esas 3. Y que es incorrecto. Lo correcto sería el método científico, ¿no? La parte esta que te estaba hablando de la confianza humilde tiene que ver con el hecho de que tenemos que entender que nuestro pensamiento está sometido siempre a que es una hipótesis. O sea, yo esto cuando hablo de la parte mía de resolución de problemas complejos, de complejidad y de todo este tipo de cosas, yo siempre le digo a la gente que, oye, mira, si estamos entrando en el territorio de la resolución de problemas complejos es que no tenemos ningún tipo de conocimiento previo, entonces lo único que estamos lanzando es hipótesis. Y cuando nosotros lanzamos una hipótesis, de manera natural nos colocamos en modo de pensamiento científico, porque ya entendemos que puede ser, puede no ser, podemos estar acertados, podemos estar equivocados, podemos estar parcialmente acertados, podemos estar parcialmente equivocados. Aunque cambie, puedes estar acertado y mañana ya no estarlo. Porque... Sin ningún problema, sin ningún problema. Si tú ves la historia de la ciencia, de prácticamente cualquier ciencia, todo está basado en lanzamiento continuo de hipótesis que lo que hacen es pulir un poco o reformular por completo lo que existía anteriormente. Y de hecho, muchas veces la formulación de nuevas hipótesis tiene que ver con el descubrimiento de bloqueos en el camino que no sabes cómo hacer. O sea, la gran transformación de la física en principios del siglo XX viene porque se encuentran con problemas como el colapso ultravioleta o determinadas discontinuidades en los infrarrojos que con la física normal no lo puedes explicar. Y entonces necesitan nuevas herramientas. El problema fundamental es cuando tú confundes que estás lanzando hipótesis con el hecho de que estás defendiendo la verdad absoluta, marca registrada. Y ahí es donde vienen todos los problemas. Porque normalmente cuando nos ponemos en modo hipótesis y cuando nos ponemos en modo de que por defecto, cada vez que te pronuncias sobre algo, lo que estás lanzando es una hipótesis, el cerebro, digamos que de alguna manera, tiende muchísimo menos a colocarse en cualquiera de estas 3 posiciones. También me gustó una parte que me acordé mucho de ti, que dice la gente que da alta puntuación en los test de inteligencia suelen ser luego la gente que más cree en los estereotipos, porque sois, por así decirlo, los que mejor reconocéis patrones. Y además también tenéis mayor dificultad en desaprender. Yo sí, certifico que eso es todo completamente cierto. Yo siempre hablo del coeficiente de inteligencia y de esta inteligencia que miden los test como capacidad de proceso, ¿vale? Como si fuera una CPU. Pero es el software que tienes tú en la cabeza puede ser mierda pura. Entonces puedes tener un procesador que procesa mierda a toda velocidad. O sea, hay una separación clara entre ambas cosas. El problema fundamental, además, que tiene la gente de alto IQ es que es gente que normalmente está en posesión de la verdad. Y es gente que, además, es muy peleona intelectualmente con quien sea. Entonces, todo esto hace un montón de traits, un montón de características que hacen que por ejemplo, lo que comenta Belvin en muchas ocasiones, que los equipos
con un montón de superdotados, los equipos Apolo rinden mucho, de manera muy inferior a otro tipo de equipos, porque se enmarañan en discusiones de ego, se enmarañan en un montón de tonterías, no son efectivos, no son efectivos. Que tú, de hecho, eres presidente de Mensa, ¿no? De una organización de personas superdotadas. Sí, superdotación intelectual, si lo quieres llamar así. O altas capacidades, o como creas oportuno. Y sí, no, claro, evidentemente, se lo cuesta todo diariamente. O sea, de hecho, insisto, sobre este tema a mí me apuntó una antigua presidenta de Mensa, tristemente ya fallecida, Elena Sanz. Fue ella la que me puso sobre la pista del trabajo de Belvin, sobre los equipos Apolo y cómo los equipos de superdotados, en líneas generales, funcionan bastante mal porque se les va la energía en peleas internas, en determinar quién tiene razón, en imponer una cierta visión intelectual, en un montón de cosas de este tipo de cosas que luego, claro, cuando lo lees porque lo pone Grant, pues no puedes sino sonreír porque efectivamente es que es así. Sí, sí. Yo creo que se acaba yendo del conflicto funcional, que dicen Grant, al conflicto relacional. Para la gente que no lo sepa, el conflicto relacional es cuando las emociones, ¿no? Lo pones por encima en la mesa, ¿no? Cuando te tomas las cosas de forma personal. No estás discutiendo, pero ya se pone la relación en peligro. Sobre lo que discutes originalmente deja de tener Sí. importancia. Porque en realidad nunca fue ese el tema. El tema es un tema de supremacía intelectual, es un tema de, o sea, quiero decir, a lo mejor la gente más física decide sus discusiones a base de golpes o a base de imponerse físicamente, pero intelectualmente está clarísimo que lo que hay es una especie como de guerra de intelectos a ver quién es realmente el que se termina imponiendo. Cuando entra ese tema, se acabaron las discusiones productivas, Sí. cesa cualquier tipo de mecanismo de aprendizaje y digamos que se convierte en una variante intelectual de una pelea entre chimpancés. Y en cambio lo que hay que buscar es el conflicto funcional, que es cuando sí discutes con otra persona por tener diferentes opiniones, pero no te lo tomas de forma personal. Y eso es lo que hace que haya más creatividad, menos fallos, porque estás analizando al otro, ¿no? No tienes miedo a decir a la otra persona que se ha equivocado, o no tienes miedo a reconocer que tú te has equivocado, ¿no? Dice que las personas más creativas son las que vienen de familias que les gustaba pues diferir, opinar distinto, que no es lo mismo que estar en una familia con un entorno inseguro, ¿eh? Incluso me llama la atención porque dice que la mejor persona, ¿no? Para ser creativo y tenerla en un equipo creativo es alguien que sea antipático o desagradable, pero que sea una persona, además que sea generosa, que no sea egoísta. Porque esas personas no tendrán miedo a decirte cuando te has equivocado, pero no te lo dicen por ego o por decir, ah, mira, yo tenía razón. O sea, la intención de esas personas es mejorar a los demás. Y yo creo que una persona así es muy difícil de encontrar. Bueno, pero porque tienen que pasar por un montón de circunstancias, procesarlas y digerirlas, ¿vale? Yo tenía un socio que me decía que a mí me gustaba mucho el conflicto. Y yo le decía, no, eso no es verdad. Nadie que no sea un sociópata le gusta el conflicto. Lo que pasa es que si el conflicto viene y aparece en tu puerta, pues qué menos que abrirle la puerta, sentarle e invitarle a café y a unas galletas, ¿no? O sea, nuestra tendencia natural es a ignorar el conflicto, a huir del conflicto. Y solamente se crece a través del conflicto. Solamente se aprende a través del conflicto. Si tú estás, por ejemplo, lo que le ocurre a gente como Stalin, Putin, todo este tipo de gente, si tú estás rodeado las 24 horas del día de psicofantes, a los que tienes completamente acojonados, porque en el momento en que te lleven la contraria los mandas al gulag o los fusilas o cualquier cosa por el estilo, terminas perdiendo contacto con la realidad. O las grandes empresas también. Pasa cuando una empresa, cuando se hace grande, casi siempre acaba ocurriendo eso, ¿no? Exactamente igual. Entonces, el problema es que como la mayor parte de la gente se expresa emocionalmente de una manera muy torpe, porque no nos han enseñado desde pequeños a expresarnos emocionalmente. Sí, sí, sí. De hecho, si le preguntas a alguien el por qué opina sobre algo, ¿no? Ahí va a caer más en sesgo de confirmación, sesgo de coste hundido y se va a reafirmar en sus ideas. Y lo que dice Grant es que no hay que hacer eso. Lo que hay que hacer es preguntarle cómo. Entonces, esa persona, cuando empiezas a pensar cómo puedes llevar a cabo eso, es más fácil que acabes tú mismo dándote cuenta que alguna cosa de ese proceso no es correcto y tú mismo acabes cambiando. En vez de por qué, porque el por qué puede atacar pues al ego,
el cómo. Aquí son ideas que vienen, por ejemplo, de Festinger. Si tú has leído a Festinger y has leído Cuando falla la profecía, te das cuenta de cómo funcionan realmente las cosas. O sea, la gente puede estar metida en sectas absolutamente delirantes. Festinger metió a alumnos suyos dentro de una secta de estas apocalípticas de fin del mundo, que el Santón decía que el fin del mundo se iba a producir a una fecha concreta, y cuando llegaba la fecha y naturalmente el fin del mundo no se producía, solamente el 10% de la gente se iba. Y el resto redoblaba la creencia con cualquiera de las mierdas, porque... Con otro relato, ellos mismos se creaban otro relato. Sí, porque es que estamos hechos para eso, ¿no? Por eso mucha gente toda la vida vota al mismo partido político. Y y les perdona cosas absolutamente intolerables o mira para otro lado, no se quiere dar cuenta, no, porque hay un costo hundido, efectivamente. Sí. Y quiero también comentar una parte que me gustó mucho, y es la de cómo ganar debates e influir en las personas, que se llama así el título de ese capítulo. El primero dice es no insistir, ¿no? No insistir en una idea, porque cuando insistes, pues la otra persona se cierra en banda. No ser agresivo, que es más o menos lo mismo. No dar tampoco muchas razones, muchos argumentos. Mejor centrarte en tus mejores argumentos, porque si no, la otra persona hace de fiscal y busca ese razonamiento, ese argumento más débil, y se queda con ese. Con el resto no les da esa importancia, pero el más débil, tu cerebro ha detectado ese, y entonces ya con ese argumento dices, no tengo yo razón porque está diciendo una cosa que no tiene sentido. Pero a lo mejor ha dicho 7, pero tú te quedas con una. También dice, empezar diciendo los puntos en común cuando hablas con la otra persona, ¿no? Y ella expone pues, sus argumentos, y tú cuando empiezas, pues le dices, mira, esto que has dicho, esto y esto, estoy de acuerdo contigo y toda la razón. Y tenemos en común todas estas cosas. Yo opino diferente de estas otras, pero empiezas ya diciendo eso, que es una forma también de luchar contra el sesgo de confirmación. Porque si dices eso, la otra persona pues baja un poco las defensas, ¿no? Y tienes que estar pues abierto a las razones del otro. E incluso ese argumento, el mejor argumento de la otra persona, pues decirle, pues es que tienes razón, es que en esto no puedo decir yo. Todos sus argumentos, no intentar debatirlos. Pues no, habrá un argumento, pues en este tienes razón, y además esto y esto. No significa que no tenga razón en este argumento, pero hay también estos dos argumentos, ¿sabes? Que me hacen a mí opinar de esta forma. Incluso puedes escuchar su argumento y cambiar y decir, pues tienes razón, esto no lo había pensado. La confianza moderada que tú decías. No mostrarse ni demasiado seguro, ni obviamente demasiado inseguro. Esa es lo que hace que seamos más convincentes, porque es la realidad. Porque estamos cambiando, Es que tú no puedes ignorar el hecho de que la realidad está constantemente cambiando y tú te tienes que adaptar a la realidad. Yo trabajo en un montón de compañías y les digo eso. A ver, si es que no soy yo que te diga que tienes que cambiar, es que la realidad está cambiando a tu alrededor. Tú puedes hacer lo que creas oportuno. Entonces, nos fastidia mucho la gente que está muy segura de sí misma y nos fastidia mucho la gente que es absolutamente inconsistente. Nos fastidia mucho cuando alguien está muy seguro si opina algo diferente a nosotros. O sea, nos repele mucho. En cambio, si justo es el de nuestro partido o el de, bueno, mi partido no, pero porque no creo en partidos políticos, igual que dice Adam Grant, o sea, en eso estoy de acuerdo. Pero, ¿sabes? Cuando es alguien que está diciendo las cosas que tú piensas, ok, esa seguridad pues te atrae. Pero esa a la vez, si es lo contrario, repele totalmente, ¿sabes? Entonces, para ganar un debate, si lo empiezas ya con mucha gente que está en tu contra, con un tema, si encima hablas de forma muy segura, pues esa seguridad no atrae en ese caso. Claro. Efectivamente, es que además el propio concepto de partido, no solamente que Grant sea sospechoso, yo llevo 10 años sin votar, o sea, el propio concepto de partido va en contra de esto. Porque estamos hablando de una acepción acrítica de una serie de planteamientos. Evitar el sesgo binario. No es todo ni es blanco ni negro. Da también el ejemplo de la cobertura en los medios en Estados Unidos que dan a los negacionistas del cambio climático, que era casi del 50% de las noticias enfocados en ellos, y en verdad solo eran el 10% de la población. Mucha gente no estaba ni en un punto ni en otro, pero al darle más cobertura, la gente pues se volvía más escéptica.
no es que fueran totalmente negacionistas o lo contrario, lo apoyaran y no pudieran ni dormir por culpa del cambio climático. La mayoría de gente estaba entre medio, en diferentes rangos. A esto me lleva a Dutton, al clásico de Black and White Thinking, al pensamiento monocromo, que es otro trampa del cerebro, porque el cerebro está loco por certidumbres, está loco por cosas Sí. inequívocas y ese tipo de cosas. Y luego este me lleva a Taleb, y Taleb lo que decía básicamente es que un pequeño número de sociópatas crean mucha más opinión que un 90% de gente que no se manifiesta. Él ponía de ejemplo que los bolcheviques eran un 5% de la Duma rusa, pero son gente muy ideologizada y muy violenta y, digamos, de alguna manera con una visión muy radical que muchas veces desplazan a las zonas más neutras hacia su interés. Aquello de que el sociópata suele terminar imponiendo su agenda porque el resto de la gente lo que no quiere es jaleos. Este tipo de cosas y este tipo de mecanismos básicos de cómo funciona este tipo de... Pues insisto, conecta... A mí me gusta mucho Grant porque lo que hace es conectar un montón de hebras de ideas fuertes en una especie de todo que lo que intenta es decir, oye, que no pasa nada porque dudes, que no pasa nada porque no tengas claras las cosas y que además te ponen en una posición de crecer y de aprender. La seguridad psicológica, ¿no? Que está muy de moda en las empresas, que luego es muy difícil llevarla a cabo, ¿no? El poder decir lo que pensamos, expresar nuestras ideas, decir cuando nos equivocamos o cuando la otra persona se equivoca, ¿no? Poder asumir riesgos. Entonces, Grant dice que la mejor forma de implementarlo en una empresa que vieron no era decir que iban a hacer eso y que no había problemas, sino que los propios directivos realmente creyeran en ello y además dijeran casos reales del pasado donde se habían equivocado y una persona les había dicho que se habían equivocado y esa persona le escucharon, incluso la recompensaron por ello, para demostrar que en esa empresa había una seguridad psicológica real. Mira, nosotros, yo estoy tan de acuerdo en eso, que nosotros, que trabajamos precisamente en darle la vuelta a compañías en problemas y todo este tipo de cosas, da igual la estrategia que tengas planteada, que si no hay la suficiente seguridad psicológica instaurada, y eso es algo de cultura, y la cultura es al final del día lo que te permite, lo que te permite hacer la compañía, lo que te permite hacer la empresa, lo que no castiga de manera activa a la compañía, si no hay seguridad psicológica no hay cambio de ninguna clase. Ray Dalio también, ¿no? Con esa honestidad brutal que busca. Sí. Exactamente. O sea, si no hay una certeza de que tú puedes experimentar, la gente no va a experimentar. Y si no se experimenta, no se mejora. Es así. Y una situación que se queda estática en el tiempo, el único camino que tiene es a degenerar. O sea, de manera estándar, cualquier situación lo que tiende es a degenerar. Entonces, si tú no proporcionas esa seguridad psicológica, lo que estás es inhibiendo por completo el cambio en una compañía. Y para ya acabar, me gustaría también hablar de la entrevista motivacional que diseñaron después de 1000 pruebas de ensayos que se ha utilizado pues para ayudar a la gente a dejar el tabaco, las drogas, apuestas, adicciones, el sexo sin protección, para fomentar el deporte, la dieta, que se basa en plantear preguntas de respuesta abierta, ¿no? A esa persona, hacerle una entrevista y tú no ir y ya decirle, pues fumar es malo y lo estás haciendo mal. No, 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 no. Ayudarle por el camino, hacer una escucha reflexiva y decirle a la otra persona, pues que es capaz de cambiar para que no caiga en esos sesgos, ¿no? Y que esa persona hacerle ver que quiere cambiar, pero todo desde esa abertura y escuchar realmente a la otra persona, sin juzgarla. Que a su vez nos lleva de nuevo a otros libros, que son los libros de BJ Fogg, la matriz de cambio de Stanford, o sea, las mecánicas de cambio comportamental. O sea, que básicamente para que alguien cambie de comportamiento tiene que sentirse seguro, tiene que llegar por sí mismo. Hay un reflejo que menciona Grant en el libro, que es el writing reflex, no sé cómo traducirlo, el reflejo de intentar corregir las cosas o reparar las cosas. El deseo que tenemos de arreglar los problemas y de ofrecer respuestas. Sí. Pero lo que tienes que hacer es dejar que la gente de alguna manera sea capaz de abrirte el corazón y de abrirte lo que está pensando. Porque la mayor parte de la gente está constantemente a la defensiva porque exponer tus sentimientos es exponer una vulnerabilidad. Y cuando tú expones una vulnerabilidad, cuando enseñas la barriga, pues digamos que de alguna manera es una sensación desagradable porque no todo el mundo es capaz de corresponderte a la exposición de vulnerabilidad que has hecho tú.
Y dos cosas antes de despedirnos. La primera es que si os gusta que comentemos libros de este estilo, de sesgo, de psicología, pues dejarnos algún comentario si nos escucháis desde iVoox o también en el grupo de Telegram. Y bueno, muchas gracias, Javier, por venir. Gracias a ti por invitarme, un auténtico placer. Y bueno, en el próximo podcast volverás a venir porque ya habéis visto todos los libros que nos ha soltado, ¿no? Todas las recomendaciones, pues imaginaros todas las que nos dará en la siguiente parte. Hasta la próxima. Un placer.